El Senado rechazó la acusación constitucional contra el ex ministro de Energía Diego Pardo, presentada por diputados opositores tras la detección de un error en el cobro de las cuentas de la luz. Con 28 votos en contra, 17 a favor y una abstención en el primer capítulo y un empate técnico en el segundo, 21-21 con 3 abstenciones, la Cámara Alta cerró este proceso tras un extenso debate de más de 7 horas. El resultado fue posible gracias a una inédita alianza entre sectores oficialistas y opositores, donde senadores de Renovación Nacional, Evópoli, Demócratas y el Partido Social Cristiano votaron contra el libelo. Ahí está. La única baja relevante en el oficialismo fue la del senador Pedro Araya del PPD, quien apoyó ambos capítulos, y el exministro en todo este proceso lo valoró, reivindicó el rol institucional y reconoció con humildad las críticas recibidas. Y para hablar sobre esta acusación constitucional que salió a favor de Diego Pardo, vamos a hablar esto, todo y más con Camilo Espinosa, que se está sumando acá, el rey del facto, en el panel. ¿Cómo estás ahí? Bien, ya, ahora puedo respirar. Estoy más tranquilo. Me volvió el alma al cuerpo, Camilo. ¿Tú cómo estás? Bien, te vi contenta con la entrevista. Contenta y nerviosa. Estaba ¿Nerviosa? Sí, demasiado. Es que igual son verdaderos... por el caso de Mónica Rincón, ya consolidada, Sí. súper periodista, si se quiere, alguien que introdujo un estilo, qué sé yo. Yo la veo como un titán del periodismo. Y sabéis que Paula Catena, tal vez a muchos no les suene el nombre, pero en verdad ella es de una generación, es la tercera, que sacó un montón de reportajes justo en esa época, año 2019, y eran puras chicas. Estaba ella, estaba Rocío Latorre, había una chica que hoy día está estudiando en Inglaterra, era una generación de chicas jóvenes que golpeaba constantemente con temas políticos. Yo las leía harto y tampoco las conocía de cara. Era heavy lo que pasa con la prensa escrita. Oye, hablemos un poquito de esta acusación constitucional, que acá lo dijimos, muchos incluso eran incrédulos de que en verdad esta acusación constitucional tenía opciones en el Senado. Sí las tuvo en la Cámara de Diputados, pero en el Senado fue... la verdad, un triunfo para el gobierno y yo diría que bastante holgado, y yo creo que tal vez en el resultado es lo inesperado. 28 votos contra 17 a favor de los capítulos, eran 2 capítulos los que se presentaron contra Diego Pardo. La clave, creo yo, en términos discursivos al menos, me parece que es la columna que sacó Carlos Peña, no recuerdo si fue el domingo o el lunes, respecto a esta acusación constitucional en el Mercurio, en donde él planteaba algo central que le sacaba un poco y que llevaba esta acusación constitucional al meollo del asunto, que tiene que ver con la injerencia que tienen los políticos sobre temas que son eminentemente técnicos. ¿Y por qué lo digo? Porque acá se le acusa a Diego Pardo de no haber tomado medidas respecto al error técnico que ocurrió respecto al alza de los precios de la luz. Pese a ello, se le hizo pagar un precio político a Diego Pardo al sacarlo del gabinete. El presidente toma esa decisión. Y sin embargo, esta acusación constitucional me parece que va más allá y transgrede ese principio, en el sentido de que en el fondo le exige, a partir de una serie de argumentos, particularmente el capítulo 1, la posibilidad de que las personas que ocupan cargos políticos puedan intervenir en los temas técnicos. Y esto lo pongo, por ejemplo, en un caso particular. Pongámosle que el INE, que es el principal ente técnico en Chile que saca un montón de datos, el IPC en general, a una autoridad política no le gusten los resultados del INE y decide intervenir el INE. Por un montón de razones. Incluso puede ser una decisión buena para el país, voy a poner buena entre comillas. Y sin embargo, el hecho de que esa injerencia, que se abra esa puerta, hace que en general los organismos técnicos terminen supeditados a organismos políticos que no necesariamente saben o conocen, y eso es el punto. O sea, en el fondo, cuando lo que reclamaba Carlos Peña era respetar la institución y respetar la seriedad de esas instituciones. Y me parece que esta acusación constitucional, si triunfaba, habría un precedente en esas características que era bien complejo. Había todo también un ambiente alrededor de esto, en torno sobre todo a las parlamentarias. Varios de los diputados que votaron iban a la reelección. Afortunadamente se logró, por así decirlo, despercudir cuando fue la votación en la Cámara del proceso eleccionario, y habían sido las votaciones, y sin embargo varios de los diputados tenían la palabra empeñada.
Lo que es fortuna para los senadores, ¿por qué? Porque los senadores no pueden referirse a este tipo de juicios porque tienen esa característica de juicio. Uno no puede tener un juez de que tiene que tomar una determinada decisión haciendo comentarios por la prensa Claro. de la decisión que tiene que tomar. Y eso es un deber, digamos. Entonces, en general no teníamos a senadores hablando en la prensa, en distintos puntos de esta acusación constitucional, y eso también en cierto modo los separa de lo que pueda o no decir la opinión pública. Entonces, me parece que esos son los dos factores clave, o sea, el factor electoral que ya pasó y la base argumentativa que fue finalmente lo más sólido en la defensa de Diego Pardo, que sale libre de esto, porque además lo que se buscaba, y podríamos ver el video también de eso, lo que se buscaba en esta acusación constitucional era simplemente que él dejara de trabajar en la Universidad de Chile donde hace clase. Era inhabilitarlo Era de cargos públicos. Casi como, claro, cargos públicos que implica todas las instituciones Sí. públicas y que implican las universidades Claro. públicas también. Pues. Entonces, tenía solo ese objetivo, no implicaba nada más y ya estaba fuera del cargo. Estuvo bien emocionado, veamos el video, mira, ahí lo estamos escuchando. Constitucional no puede convertirse en un voto de confianza parlamentario, sino que tiene que tener causales jurídicas específicas, y que esas causales jurídicas específicas no procedían en este caso porque se basaba en hechos falsos. Ahora eso, nuevamente, hay que tomárselo sin descuidar las críticas políticas legítimas que, de nuevo, como ciudadano, me llevo con la mayor humildad y entiendo que el gobierno también las está implementando para remediar la situación, las consecuencias materiales de estos errores. Y simplemente como última reflexión, algo institucional, hoy día y durante los días que han antecedido se ha hablado mucho de la importancia de las instituciones para moldear nuestra práctica política. Se ve muy emocionado. Y hay algo que quizás no es de público conocimiento, pero la única consecuencia material que tenía esta acusación constitucional era obviamente impedirme el ejercicio de mi cargo académico en la Universidad de Chile. Oye, ese zoom que le hacen a lo de Office, qué morboso. Mi padre fue académico de la Universidad de Chile y fue exonerado por la dictadura. Cuando hablamos que nuestras instituciones mejoran, yo hoy tuve el espacio que él no tuvo, de presentar argumentos, de tratar de ofrecerle a personas que piensan distinto una perspectiva de qué era lo justo. Y en ese sentido yo valoro especialmente el respeto que siempre hubo en la discusión en el Senado, y valoro también que haya habido un número importante de senadores dispuestos a aquello. Es una oportunidad que no tuvo mi padre. Claro, Camilo, en un momento tú estabas comentando al principio que, claro, el primer capítulo se rechazó fácil, 28 en contra, 17 a favor, pero en el segundo capítulo fue un empate que fue 21-21. ¿Y qué significa esto en el Senado cuando es un empate? Es fácil, es rechazo, ¿cierto? Claro, sí. El segundo capítulo que no refería a este elemento institucional, sino que más bien a esta tesis respecto al encubrimiento. Recordemos que acá se habló en prensa de la relación que tiene Diego Pardo, porque su pareja trabaja en un bufete de abogados que le hizo una asesoría a Transelec, que era una de las empresas involucradas. Sí. Era bien tercerizado el asunto, sin embargo, claro, que ahí fue un poco más reñido, ahí fue clave algunas ausencias de senadores en particular. Por ejemplo, había mucha preocupación en un momento porque no iba a estar Iván Flores y él tenía pareado su votación con Felipe Kast, y Felipe Kast tampoco fue. Entonces finalmente ahí queda como anulado esa ausencia de un voto oficialista.
Es bueno que lo menciones porque el gobierno en esta pasada no tiene mayoría en el Senado. Entonces, si Pardo se salvó, significa que hubo personas de la derecha que le tiraron salvavidas. Hubo personas de la derecha, particularmente Manuel José Sandón, Francisco Chaguán y Paulina Núñez, que son RN, también Sebastián Keitel de Evópoli, Matías Walker de Demócratas y Juan Castro del Partido Social Cristiano, que, ojo, se abstuvo. No fue un voto, digamos, a favor. También lo otro, que también sorprendió porque habían dudas respecto a algunos votos oficialistas, que decían no, que por en el fondo para quedar bien iban a votar a favor de la acusación constitucional, y sin embargo no se dio. Por ejemplo, el caso que a mí me sorprendió personalmente, el caso de Fidel Espinosa. ¿Por qué te que sorprendió? Fidel Espinosa siempre ha sido muy crítico del mundo del Frente Amplio, del mundo del gobierno, y sin embargo tuvo palabras muy bonitas, podríamos decir, respecto a Diego Pardo. Dijo que él era muy distinto a otros, o sea, igual aprovecha de repasar al gobierno, eso es como inevitable en Fidel Espinosa, pero él dice que Diego Pardo es lo distinto, es alguien que de esa generación destaca, lo tilda de académico de alto nivel. Entonces me parece que ahí hubo una gestión política importante. Ahí hay un par de comentarios respecto también a eso, porque también siempre se ha hablado de la mano mágica de Álvaro Elizalde, que es el ministro Secres. Y yo creo que sí tuvo mucha influencia, se le vio ahí en la conferencia de prensa al lado de Diego Pardo. Creo que en general hubo un despliegue del gobierno bien importante también para sumar los votos, pero ahí en general el rostro visible, el que aparece y el encargado finalmente de esa coordinación y gestión política es justamente Álvaro Elizalde, que es el ministro Secres, que tiene, se le dice, amigos en el Senado. Yo creo que la mejor noticia es que ahora va a poder hacer clases tranquilo en la Universidad de Chile. Sí, va a poder seguir porque él la había retomado, entiendo, ya él hace clases, entiendo yo, justamente en lo que estaba dedicado en el ministerio, que es como todo este mundo de el derecho en materia energética, de permisos, en fin, es un área bien compleja que no es fácil de aprender y mucho menos de enseñar. Así es un triunfo del equipo político que logró convencer a la derecha moderada y también permitir descomprimir el ambiente para el exministro Diego Pardo.